Buenos días, mi nombre es Elena Vela y para comenzar me gustaría pedirles un momento de reflexión. Escuchamos la palabra corrupción casi a diario, sin embargo, ¿nos hemos puesto realmente a pensar qué significa esa palabra? El Banco Mundial define a la corrupción como el abuso del poder público para el beneficio privado. Pero, ¿por qué es importante conocer la definición de la corrupción? La respuesta es, porque al conocer objetivamente su definición podemos empezar a comprenderla y a dividirla en diferentes aspectos, para poder llegar a evitar o combatirla. Si eso llegara a suceder, el evitar o combatirla, México podría ser un país transparente y que realiza lo adecuado y justo para el bienestar de todos. Considero yo que un efecto importante del combate a la corrupción es el avance de la sociedad, porque al no enfocarse en el beneficio propio, se puede empezar a enfocar en qué es lo que realmente le hace falta a nuestro país, y de esta manera poder crecer todos como una comunidad y una sociedad. Para analizar las variables previamente mencionadas, es importante siempre tener en mente que la corrupción no se puede abordar solo desde una perspectiva disciplinar. Es decir, la corrupción no solo afecta a la economía, que es lo que usualmente se escucha, sino que afecta de gran manera la manera en que se vive socialmente, la manera de ver y hacer política y lo legal. En otras palabras, las consecuencias que tiene la corrupción van más allá de lo que normalmente se ve. Es un fenómeno que se adentra en muchas áreas de nuestras vidas y a como yo lo veo, se vuelve un círculo vicioso. ¿Pero a qué me refiero con esto? Cuando la corrupción afecta a un aspecto, termina afectando a muchos o a todos los otros aspectos mencionados. Por ejemplo, si un policía de tránsito llegara a pedir un dinero extraoficial, esta persona ya está afectando de manera negativa la economía de aquella persona, al igual que su visión al gobierno y termina por normalizar este tipo de acciones. Aunque es solo un pequeño ejemplo, espero sirva para demostrar mi punto y de igual manera poder concientizar sobre nuestras pequeñas acciones. Según Forbes, 3 de cada 10 personas tuvieron que pagar algún soborno para obtener algún servicio público en México. Por lo tanto, para poder evitar y combatir la corrupción, me parece que el primer paso es informarnos y aprender de la corrupción y cómo afecta, para de esta manera estar siempre conscientes de cómo nuestros actos, tan pequeños como sean, tienen una repercusión no solo para nosotros, sino para nuestras familias y las personas del futuro. Al estar constantemente informados de las distintas noticias y estadísticas de la corrupción, será más fácil el avanzar como una sociedad. Por ejemplo, una noticia que, aunque ya vieja, me sigue impactando es el caso del exgobernador del Estado de México, el priista Arturo Montiel. Fue acusado por su exesposa de secuestrar a sus 3 hijos, a pesar de que ella tenía la custodia. Montiel se retiró de la carrera presidencial del 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y en Francia, aunque en la actualidad no enfrenta ninguna denuncia en su contra. Por otra parte, me gustaría pedirles otro pequeño momento de reflexión. ¿Qué es México? La respuesta es una república. El país se maneja democráticamente y bajo valores importantes que nos definen como país, como un total. Un valor importante y notable de la democracia es la voz de la gente y la transparencia por parte de las autoridades. Es por eso que la anticorrupción tiene un fuerte impacto en cómo se vive el país políticamente. Al aplicar las ideas de anticorrupción, se puede vivir de manera más adecuada lo que es una democracia en su núcleo. Si se ve de otro lado, la democracia otorga a la anticorrupción ese derecho a la información pública. Por lo tanto, como civiles mexicanos, nosotros tenemos el derecho a conocer y pedir información, facilitando de esta manera la concientización para la anticorrupción. Una causa importante de que la corrupción en México exista es la impunidad y también la búsqueda del beneficio monetario propio. A razón de esto, en el 2016 el Sistema Nacional de Anticorrupción, o bien el SNA, fue creado. Este organismo tiene como objetivo el establecer principios y detectar y sancionar las faltas administrativas, ya sean graves o no. Una parte importante del SNA es el Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué me parece esto importante? Al hablar previamente de la democracia, me parece que este comité reúne las características más importantes de la democracia, tal como la ciudadanía, la participación y la responsabilidad social. Me parece que el SNA contribuye a la anticorrupción al tener un órgano establecido e importante donde se puede verificar y otorgar la voz, algo propio de la democracia.
Es una herramienta a disposición de todos los mexicanos y que tiene como objetivo principal detectar los actos de corrupción y sancionarlos, volviendo más difícil que los funcionarios públicos realicen actos ilícitos. No obstante, una limitante importante a mencionar es que no permite investigar casos pasados y que, irónicamente, dentro de este sistema se podrán ver actos de corrupción. Para concluir, me gustaría invitarlos a informarse constantemente y a no mantenerse callados, puesto que a partir de la historia mexicana sabemos que hemos logrado cambios impresionantes al unirnos y hacer justamente eso, no callarnos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos mexicanos el cambiar el país, y es nuestro derecho a vivir en una democracia en donde podamos alzar la voz y sancionar a los que no cumplen la ley y solo afectan a la sociedad en diversos aspectos. Los invito a ser parte de las personas que fortalecen la democracia y a México como país. Gracias por su atención.